¿Qué tal, amigos y amigas? Una transmisión en vivo, me he perdido este tiempo, un poquito nomás. En las transmisiones en vivo, ¿no? Porque en las publicaciones, comentarios, análisis, radios, hemos estado presentes y más bien ha sido un álgido momento político, coyuntural, elecciones subnacionales, segundas vueltas en cuatro de nuestros departamentos. La álgida coyuntura política también nos ha obligado a trabajar mucho más en el ámbito territorial, más que también las redes sociales, así que he podido descuidar también, y en eso lo admito y me disculpo con todos ustedes, descuidar este espacio tan importante como es las redes sociales. Pueden ir dejando todos y cada uno de ustedes conectados en esta transmisión en vivo sus comentarios, apreciaciones y los temas que quieren que se aborden en esta transmisión. Me han estado escribiendo muchos compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por pues estar siempre pendientes de los análisis que se hacen, hablando y me dicen, hay que hacer una transmisión en vivo de la coyuntura. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el balance político que tienes con relación a esto? ¿No? Y creo que también ha sido importante tomarse el tiempo para reflexionar de forma conjunta con muchos compañeros, compañeras, colectivos, la perspectiva también desde diferentes ciudades, compañeros de Cochabamba, compañeros de Sucre, Chuquisaca, compañeros de La Paz, del Alto, de Oruro. A veces pecamos de ser tendientes a que todo se vea desde estrictamente la sede de gobierno, estrictamente desde La Paz. Y pensamos que desde La Paz se puede pensar Bolivia, y no es así. Hay que pensar en términos de Santa Cruz, en términos de el sur de nuestro país, en términos de Cochabamba, en términos de los occidentes de nuestro país, ¿no? Oruro, Potosí, La Paz, el Alto. Entonces, bueno, voy a proceder a brindar una suerte de breve análisis de la coyuntura, lo que está pasando actualmente con el propio movimiento al socialismo, la emergencia de fuerzas como Jayaya, por ejemplo, el renacer de movimiento Tercer Sistema, más que movimiento de personas, de candidatos. Esta ha sido una elección que se ha caracterizado, las subnacionales, por los candidatos, más que por las siglas políticas. Eso hay que tenerlo bastante claro. Si bien el MAS ha tenido errores con algunos, muchos de sus candidatos, tanto alcaldías como gobernaciones, otras fuerzas políticas como Jayaya, por ejemplo, como Movimiento Tercer Sistema, han sabido tener aciertos en la elección de sus candidatos. Pero estos aciertos vienen de la mano de reciclar a ex-masistas, reciclar a figuras afines al movimiento al socialismo en determinado momento y que por X o Z razón dan un paso al costado, se apartan del movimiento al socialismo, con un mismo pensamiento ideológico pero con otra sigla, pues optan por las alcaldías y las gobernaciones y tenemos lo que tenemos. Nos quieren hacer creer que el MAS es el gran perdedor de las elecciones subnacionales, que el MAS ha sido derrotado, eh, que el movimiento al socialismo está acabado en los diferentes departamentos, en las diferentes ciudades. Y lo que hay que decir, y hacer un análisis bastante frío, es lo que sacaron recientemente el día de hoy, ya con los resultados electorales casi consolidados, por ejemplo, los tiempos y por ejemplo, página 7. Los tiempos y página 7 no son precisamente diarios estrictamente masistas, ¿no? O pro gubernamentales, no, para nada. Y sacaron precisamente la composición en las diferentes asambleas legislativas departamentales que van a tener y cómo van a ser compuestas estos espacios legislativos en los diferentes departamentos, ¿no? Se puede develar que en todas y cada una de las asambleas legislativas departamentales, que es donde se define pues el futuro legislativo y el andamiaje político de nuestros departamentos, el movimiento al socialismo tiene amplia mayoría. Noel Campero Loza dice, puro abogaditos hacían campaña electoral, no toman en cuenta a los especialistas en comunicación y marketing político y propaganda.
Por eso perdieron las subnacionales, a comparación de las nacionales. Es lo que te decía Noel, gracias por tu comentario, Noel Campero Loza. Mm, todos pueden hacer campaña, ¿no? Todos tienen diferentes capacidades. Ahora, tienes razón en lo que tú dices, hay una estructuración de un pensamiento cuadrado leguleyo. Eso es verdad. Te doy toda la razón. Yo soy abogado de profesión. He estudiado Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, pero también me he especializado en comunicación, comunicación estratégica y comunicación política. Y evidentemente en nuestro país falta muchísimo de comunicación estratégica y sobre todo ese amplio conocimiento estratégico de la comunicación política. Te doy toda la razón, querido Noel, pero todos tenemos que hacer la campaña, ¿no? No se trata de que las campañas son ámbitos tan, si se quiere, bien pensados que solamente los grandes estrategas pueden hacer las campañas. No, el MAS ha demostrado que no, el MAS ha demostrado que nuestras grandes mayorías populares también pueden hacer campaña, pueden hacer grandes campañas, no solamente los grandes intelectuales o los grandes comunicólogos, ¿no? Entonces, bueno, ahí respondiendo un poco a Noel. Elizabeth Castro dice, Gabriel, el MAS no ha escuchado al pueblo para elegir candidatos, ahí está el resultado. Respondiéndote, querida Elizabeth Castro, gracias por la participación en este vivo. El dedazo, ¿no? Hablan del dedazo y tratan de decirnos de forma engañosa que el dedazo es de Evo Morales, que nos ha puesto los candidatos y nos ha obligado a que votemos por X o Z persona. Pero obviamos la responsabilidad de el verdadero dedazo. ¿Quiénes están detrás del verdadero dedazo? Y son precisamente los dirigentes, dirigentillos, les digo yo, dirigentes nacionales, departamentales, incluso de organizaciones sociales, que han engañado al propio presidente del movimiento al socialismo, el hermano Evo Morales, diciéndoles que tal o cual persona tenía los apoyos orgánicos para ser parte de y disputar, digamos, una alcaldía, una gobernación, y se han equivocado, ¿no? Han engañado, como siempre lo han estado engañando al hermano Evo, sugiriendo nombres de orgánicos o gente que tiene mucho apoyo, mucho respaldo. Ahora no se puede ganar donde nunca se ganó, valga la redundancia un tanto forzada. Se quejan del Alto, se quejan de La Paz, se quejan de ciudades, capitales de departamentos donde nunca el MAS había ganado. No, más bien es una sorpresa que se gane en la alcaldía de Oruro, por ejemplo, eh, y otros lugares más. Entonces tampoco hay que tirar el grito al cielo de que nos ha ido mal, nos ha ido como en la guerra al movimiento al socialismo. No, revisemos lo que les decía, la composición de las asambleas legislativas departamentales. Y cómo se ha ido pues generando una suerte de mayoría legislativa del movimiento al socialismo en los diferentes departamentos. Pando, ¿qué ha pasado pues en Pando? La lógica de el oriente de nuestro país, querida Elizabeth Castro, tú lo debes conocer mejor que yo, que me estás pidiendo este análisis, es bastante peculiar y particular, ¿no? Pando, Beni, sobre todo, tienen ciertas lógicas de estructuras de partidos neoliberales tradicionales, como por ejemplo el MNR, ¿no? Vos lo debes saber, en Pando, en Beni, el MNR manda. Los otros partidos son pequeñas agrupaciones que reciclan las lógicas políticas de lo que fue en su momento el MNR en el oriente de nuestro país. Por eso, demócratas, por eso el propio movimiento al socialismo ha tenido que reciclar las formas políticas del MNR en Pando y en Beni, ¿no? ¿Tenemos candidatos verdaderamente masistas? No, tenemos gente que toda su vida ha hecho política o politiquería en Beni y en Pando, y esos nomás rotan, no importa el partido. Esa es la lógica que tienen en Beni, en Pando. Mm, ¿Qué dice? ¿Quién es Chiquitín Becerra? Ni lo conozco. La verdad, tú me puedes pasar mejores datos de eso. Pero, Elizabeth, no se trata de un diálogo solamente entre tú y yo. Déjame, por favor, te estoy respondiendo amablemente. Sí, yo sé que fue por el más, pero
Ahí hay que ver, ¿no? El respaldo verdaderamente orgánico. Y esto que te decía hace un momento, ¿quién nos ha hecho creer que tenía respaldo, ¿no? ¿Ese dedazo viene solamente y es culpa de Evo Morales? ¿O viene de dirigentes, de la propia dirigencia departamental, de la propia dirigencia en los determinados lugares donde nos han hecho creer que teníamos grandes candidatos y no era así? No es solamente culpa de Evo. Y a eso quiero entrar, precisamente. Rocío González, ¿el dedazo nos hizo daño? Sí, sí, Rocío González, pero ¿el dedazo es de Evo Morales? Eso hay que preguntarnos. ¿Es de él? Yo creo que no. Yo creo que el dedazo viene de dirigentes nacionales, dirigentes departamentales, dirigentes municipales que nos han hecho creer y le han hecho creer a nuestro presidente del movimiento al socialismo, Evo Morales, que cierta persona o personas eran capaces y calificadas e iban a, ser una buena opción política en las diferentes ciudades y en los diferentes departamentos y no ha sido así, ¿no? A eso quiero llegar. Cuando nos quieren confrontar con el dedazo, no, aquí tiene que haber reflexión, culpables y demás, ¿a quién beneficia y a quién perjudica esa posición? Hablemos de Movimiento Tercer Sistema. Movimiento Tercer Sistema era un partido prácticamente desaparecido. Movimiento Tercer Sistema en La Paz, Félix Pazzi, se iba a extinguir con Félix Pazzi. Félix Pazzi salía de la gobernación y ese partido moría, que se pierde su personería jurídica y demás. ¿Por qué? ¿Y qué intereses están detrás del Movimiento Tercer Sistema para que se reagrupe, no sobre la base de una estructura orgánica o partidaria, sobre la base de exmasistas que reciclaron y disputaron las elecciones en los diferentes departamentos, ¿no? ¿A quién perjudica y a quién beneficia? ¿Está perjudicando o está favoreciendo al MAS? Ese ámbito les dejo para que ustedes lo analicen. Rocío González, gracias por escribir y bueno, comparto con lo que tú dices. Jayaya, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? ¿No será que nos están metiendo el debate dentro de la fuerza política más grande del país, como es el movimiento al socialismo, para que entre nosotros nos empecemos a reventar, entre nosotros nos empecemos a señalar con el dedo, entre nosotros nos empecemos a romper, cuando deberíamos estar juntos, unidos, obviamente reflexivos, críticos y autocríticos dentro del MAS, pero por sobre una posición que se está rearticulando? Y la oposición viene desde Manfred Reyes Villa, Luis Fernando Camacho, viene desde el sur del país, pero también viene desde el propio indianismo e indigenismo, ¿no? Un indianismo e indigenismo muy crítico al movimiento del socialismo, muy crítico a Evo Morales sobre todo, que le hace el juego a las fuerzas de la derecha. También hay un indianismo y un indigenismo que favorece mucho más al neoliberalismo que a los procesos progresistas o a los procesos socialistas o a los procesos del socialismo comunitario como tenemos acá en Bolivia. El ejemplo más claro es Yapu Pérez, ¿no? Yapu Pérez en Ecuador, aliándose con Lazo, ¡pum! Ganaron las elecciones, tumbaron todo lo que es la denominada revolución ciudadana, toda la revolución ecuatoriana del correísmo, ¿no? Entonces, ¿queremos lo mismo en Bolivia? Estas disputas artificiales que nos fomentan, que nos impulsan, ¿a quién benefician y a quién perjudican? ¿Qué es Jayaya verdaderamente? ¿Qué proyecto tiene? ¿El apoyo de quién tiene? ¿En contra de quién? Son preguntas que ustedes mismos tienen que hacérselas y no hacer estos análisis laxos de decir, no, es que ya la gente se ha cansado del más y demás. No es así, ¿no? Ahora bien, toda esta revolución dentro de nuestra revolución del MAS, por supuesto que se tiene que replantear, por supuesto que se tiene que debatir, por supuesto que no tenemos que buscar culpables, pero sí responsabilizarnos en cada una de nuestras acciones y en las acciones que han asumido nuestras autoridades y nuestros compañeros y compañeras para la decisión de llevar a las personas quizás no indicadas a las candidaturas de alcaldías y gobernaciones. Eso sí, queda bastante claro, ¿no? Pero se hará dentro del MAS. Qué feo es que los trapitos sucios los lavemos afuera y sea comidilla para una oposición que se va rearticulando cada vez más y trata de reeditar esa media luna del 2008, del 2009, ¿no?
sepamos ser más estratégicos, sepamos resolver nuestros problemas adentro, en la interna del movimiento al socialismo y salir fortalecidos para combatir toda esta rearticulación de una oposición camuflada de movimiento tercer sistema, ¿no? De una oposición al MAS camuflada de Jayaya, de una oposición al MAS camuflada de movimientos ciudadanos, que al final terminan siendo y beneficiando sumamente funcionales, sumamente útiles para todo ese neoliberalismo que trata nuevamente de tomar las riendas de este país. Ya tuvieron su chance con Yanine Áñez y destrozaron nuestro país. ¿Queremos volver a eso? Claro que no. Queremos continuar con la senda de un socialismo comunitario, pero crítico. Toda la gente que hizo daño a Evo Morales, ministros, exministros, que todavía quieren seguirse como garrapatas aferrando de su capital político, los tenemos que hacer a un lado, por supuesto que sí. Teníamos ministros Opus Dei, teníamos ministros sumamente conservadores, teníamos ministros antiaborto, teníamos ministros de la peor calaña, me atrevo a decir, que acompañaron nuestro proceso, ¿no? Acompañaron, ¡pum! Se da el golpe, los primeros en hacerse gas, ¿no? A esas personas las tenemos que apartar, por supuesto. ¿Ve? Y eso se tiene que dar cuenta también el hermano Evo. ¿Qué podemos hacer? Nuevas generaciones. ¿Acaso no tenemos líderes? ¿Acaso no es un insulto a la juventud que estén reciclando viejos políticos de antaño, del neoliberalismo y de otros partidos, teniendo grandes cuadros políticos dentro del movimiento al socialismo, grandes líderes sociales, grandes líderes campesinos, y esos hermanos los están metiendo de choferes, ujier, no les están dando la chance para que puedan en esta nueva administración del movimiento al socialismo demostrar de qué están hechos? Por supuesto que esa reflexión también viene, ¿no? Pero siempre en la interna y con un sentido crítico y autocrítico, que hay que decirlo, hay que dar la cara y hay que también pararse frente a nuestros líderes y decirles lo que está mal, pero no para destruirlos, ¿no ve? Sino para, pues, rescatar este nuestro proceso, porque la gente ha confiado. Con ese 55% es como una nueva relación. Empieza una nueva relación amorosa y tienes que reconquistar a tu pareja. Al primer engaño, a la primera decepción amorosa, como las muchas decepciones que estamos teniendo con esta administración actual, pues también la gente se va alejando. Pero no es un proceso irreversible, no es un proceso que está en decadencia, en bajada y se va a terminar, no. Puede volver a subir, puede volver a bajar, puede volver a subir y tenemos nosotros que saber reconquistar a la gente sobre la base de la reflexión, ¿no? Eh, Emanuel Villamonte Almaraz. Saludos Gabo, dice. Saludos, Emanuel. Un saludo gigante. Voy a hacer más de estas transmisiones. Prometo no perderme ya tanto tiempo. López Rojas Enrique. Un saludo, Gabo. Hay que concientizar, dice. Sin duda, López Rojas Enrique, un saludo gigante, hermano. Muchas gracias por escribir y estar atento a esta transmisión. La lógica nadie a nave triveño. La lógica de divide y vencerás. Una derecha camuflada de izquierda. Empezará a calar hondo en la sociedad ante la rosca que se implantó dentro del instrumento. Sí, concuerdo muchísimo contigo y eso es lo que queremos fomentar, ¿no? El sentido crítico para que la gente, así como tú te has dado cuenta, nadie a nave tribeño, también se dé cuenta que desde discursitos em, desde discursitos indianistas, indigenistas, pachamamistas, desde discursitos antimasistas, desde discursitos entre comillas de dedazo, entre discursitos antievistas, nos están dividiendo, ¿no? Quizá eso es lo que quieren. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Quizá tenemos actores dentro del propio movimiento al socialismo que quieren la cabeza de Evo, ¿no? Porque ellos quieren ser la cabeza, porque ellos quieren con sus propias lógicas y quizás lógicas alejadas del camino del socialismo comunitario, quieren llevarnos por otro rumbo, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica? Siempre pensar en esos términos. Elizabeth Castro, nuevamente, Elizabeth, voy a leer todos tus comentarios, como estoy leyendo los comentarios de todos.
La reflexión hacia los dirigentes es válida. Esos malos dirigentes ahora en cargos directivos se dejan manejar por los pitas, se dejan acomplejar por la burocracia y pasa lo que dices, los compañeros de choferes de Ujieres. Sí, sí, sin duda, Elizabeth. Hemos tenido 14 años. En 14 años nuestros compañeros, si bien muchos probablemente no tenían estudios universitarios, podían haber tenido una carrera universitaria, no solamente una maestría, sino un doctorado en 14 años, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué ha hecho? Tanto tiempo. ¿Ha formado diplomáticos de carrera populares? No, no lo ha hecho. ¿Cuántos compañeros hemos tenido que realmente pues hayan sido formados desde nuestras bases con todo el andamiaje, digamos, de la política internacional, del Estado plurinacional y la diplomacia de los pueblos? No hemos tenido nada, nada de eso, ¿no? Y por eso ahora tenemos que rescatar a embajadores que vayan a otros países de esa vieja rosca de diplomáticos del neoliberalismo, de los 80, de los 90, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues la reflexión queda. ¿Quiénes son los responsables? No, no solamente Evo Morales, sino muchos ministros que en su momento lo han acompañado, ¿no? Entonces, sin duda tenemos que empezar a reflexionar en torno a ello y todo acto político tiene que mirarse sobre el entendimiento de a quién perjudica, a quién beneficia. No nos perjudiquemos entre nosotros mismos, no nos perjudiquemos entre masistas, no nos perjudiquemos entre gente que ha luchado por rescatar este país del golpe de Estado y que hoy está en el gobierno. Obviamente con sus luces y sus sombras tenemos que transformar muchas cosas, pero ese es el camino. El camino no es Jayaya, el camino no es Movimiento Tercer Sistema, el camino no es el pachamamismo, el camino no es Yanine Áñez, el camino no son las logias del Oriente. El camino es nuestro proceso de cambio, nuestro instrumento, ¿no? Ese camino hay que saberlo asfaltar, hay que saberlo también corregir si se está desviando. Pero ese es el camino. Ya hemos probado, pues, con Áñez, ¿no? Muchos decían, sí, se quieren eternizar en el poder, nuestros propios compañeros se han metido eso en su cabeza. ¿Y qué ha pasado? Nuestros propios compañeros nos han dado la espalda y ¡pum! Se aprovechan las fuerzas conservadoras coloniales que siempre hemos tenido en el país y pasó lo que pasó con Áñez, ¿no? Bueno, quería simplemente hacer este punteo de reflexiones, así un tanto al azar y un tanto respondiendo también sus preguntas, leyendo todos y cada uno de sus comentarios, y empecemos a tener este sentido crítico, no solamente reflexionando sobre lo que los medios hegemónicos de comunicación nos quieren meter en la cabeza, que el movimiento al socialismo es el gran perdedor, y de esa forma bajarnos la moral e ir permeando en las estructuras más orgánicas del MAS. Estructuras que también tienen pues sus sombras y sus fantasmas, sus lagunas, ¿no? Y sus cosas oscuras y feas que tenemos que enfrentarlas, porque no sirve de nada decir, ay, tan feo había sido el MAS, ahora que me doy cuenta, ahora me salgo. No, pues, los revolucionarios son ahí dentro también para enfrentar los propios fantasmas de de nuestra propia revolución, ¿no ve? Simplemente eso, queridos amigos, amigas, invitarles a que puedan también participar todos los que están en La Paz de la presentación de mi librito y ahí podemos hablar muchísimo más, que se llama Poemas para la Liberación de la Mujer, versos de antipoesía y reflexiones posmodernas. Se va a presentar el jueves 22 en el Museo de Etnografía y Folclore. Ahora, respondiendo un poco al título, vivimos en una sociedad machista, pues, vivimos en una sociedad patriarcal. Mi libro no trata de que con estos poemas y con estos versos vamos a liberar a todas las mujeres. No, no tiene esa pretensión que me han dicho, ¿qué te crees tú, pretencioso con ese título? ¿Quieres liberarnos a nosotras las mujeres? No. La lucha por la liberación de la mujer y por erradicar la sociedad patriarcal y la sociedad machista viene de aportes de todos y cada uno de nosotros que nos comprometemos con esa transformación. Y mi librito es un simple aporte más, un granito de arena más, a esa superación de la sociedad machista, a esa superación de la sociedad patriarcal. Simplemente aclarar eso y más bien invitarlos nuevamente el jueves 22 de abril en el Museo de Etnografía y Folclore a las 5 de la tarde. Nos estaremos encontrando ahí. Y permanentemente toda esta semana seguiré haciendo transmisiones sobre la reflexión y el panorama político de nuestro país. Les mando un abrazo gigante. Chau, chau.